Y la primera viene de Fabián Izquierdo. Si en lo público hacen lo que sea, ¿cómo será en lo privado? Sí, pues es realmente inconcebible. Es una cosa que están mostrando como una negociación entre entidades públicas y lo son, pero una es una entidad de la nación y otra es una entidad del distrito de Barranquilla. El alcalde dijo esta mañana que les habían robado la AAA hace unos años. No, ellos entregaron una concesión a una multinacional española que resultó metida en un tema de corrupción, por lo cual las acciones le fueron extinguidas o están en proceso de extinción y pasaron al control de la SAE, pero nadie le robó nada a Barranquilla. Ellos entregaron la concesión y la nación no tiene por qué pagar eso. Pero bueno, en fin, ya esto sucedió así y sobre un acuerdo que debía ser empresarial, prevaleció el ingrediente político y la capacidad de ejercer poder desde el Ministerio Público sobre los actores de esta negociación. Más preguntas, señor, y comentarios como el de Mariano Guisáis. Dice, Daniel, estás equivocado. Las acciones de la AAA nunca fueron de la nación. Fueron y son patrimonio de Barranquilla. No nos están regalando nada. 82%, señor Gisáis, está en la administración de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales. Si no fuera por eso, pues no tendría que venderse nada. Si es que si fueran y son de Barranquilla, pues entonces, ¿para qué estamos haciendo esta transacción? Desde luego que correspondían a la nación. Muy bien, señor. Y ahora viene una pregunta de Beatriz. Esta pregunta es de Twitter, @Beatricita Tauro. Es muy triste ver que no pasa nada y las IAs protegiendo a las mafias del país. ¿Qué hacer, Daniel? ¿En manos de quién estamos? Es que es muy importante que en el relevo de esos organismos de control prevalezca la independencia. Si tenemos funcionarios que no lleguen con agendas políticas, sino que quieran ejercer una función de control, de veeduría, de lucha contra la corrupción, seguramente vamos a tener pronto un mejor país, porque el poder de los organismos de control es muy grande, pero si se ejerce para el mal, terminamos peor que lo que estábamos antes. Muy bien, señor. Y aquí viene una pregunta que hacen varias personas de distintas maneras. Cecilia Fátima. Daniel, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la Corte que aún no toma medidas con ese señor Polo Polo, que abiertamente incita a la violencia y amenaza al presidente como si nada? A mí siempre me da la impresión de que hablar sobre el señor Polo Polo es hablar sobre un tema intrascendente y provocador, que es como ponerse a hablar mal de un charco que surge en la calle, bueno, digamos. El tema es que la Corte desestimó la denuncia que puso contra él el presidente del Senado, porque pues parece que no tenía fundamento. El señor Polo Polo tiene todo el derecho a expresarse y a manifestar su pensamiento y los demás a pensar distinto de él. Yo creo que limitar las salidas de tono del representante a la Cámara por vía judicial no es buena idea. Creo que la gente debe estar pendiente y cuando él diga algo que no sea cierto, pues decirle que no es cierto y me parece que es mucho mejor sentenciarlo a la irrelevancia que estar pendiente de cada cosa que dice. Más preguntas, señor. Y dice una Jenny más. Buenos días. ¿Quién investiga a la Procuraduría? En la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es de quien tanto hemos hablado, la procuradora o el procurador general tiene un fuero constitucional y por tanto lo investiga la Cámara de Representantes, donde no pasa nada el 99% de las veces. Tal vez la única excepción es el magistrado Jorge Pretel, pero
De resto, no pasa nada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Es un feudo político que se disputan los partidos no para investigar, sino para garantizarse la impunidad de sus amigos. Ahora, William Pacalagua. Señor Daniel, ¿sabes algo del doctor del Río? El doctor del Río está bien y el lunes empezará su intervención en las audiencias contra el señor expresidente Álvaro Uribe. Muy esperada esta intervención del doctor del Muy Río. esperada, sí señor, muy esperada por muchas cosas. Primero porque él es el representante de la médica de Yanira Gómez, ex esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve. Y en ese sentido va a contar muchas cosas que tienen que ver, por un lado, con una de las pruebas más importantes que existe en el proceso, que es la grabación del reloj, que realmente no es un reloj, sino dos. Y por otro lado, también tengo entendido que tiene una prueba muy importante que va a desmentir una de las teorías más importantes del fiscal / defensor Javier Cárdenas. Muy bien, señor. Más preguntas. Y viene ahora Cecilia de Fátima nuevamente. ¿Qué se sabe de las tales fuerzas gaitanistas que lanzaron tan preocupantes amenazas y tampoco dicen nada? Pues es Autodefensas Gaitanistas es un seudónimo que usa el Clan del Golfo, que es una organización narcotraficante criminal. El gobierno está consultando en el Consejo Nacional de Política Criminal el articulado de un proyecto de ley para sometimiento a la justicia de estos grupos. Ayer tuvimos a un abogado cercano, digamos, a los combos de Medellín, una persona que habla con ellos y todo, manifestando su desacuerdo e insatisfacción con el proyecto de ley. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sostiene que en contra de lo que dice este abogado, Alex Morales, hay otros voceros que vienen hablando con la Oficina del Alto Comisionado que están satisfechos con esta presentación. Entonces vamos a ver qué termina pasando al final del día. Es muy complicado. O sea, este tema de negociar al mismo tiempo con todos los grupos que están desestabilizando es algo que es inédito en Colombia y que podría complicarse, pero si sale bien, pues saldrá muy bien. Pero no tiene forma de quedarse en la mitad. O va a salir muy bien o va a salir muy mal. Y negociar con narcotraficantes no es nuevo. O sea, no es una cosa que se lleve las manos a la cabeza el país, pero ¿cómo estamos haciendo esto? No, eso se viene haciendo probablemente desde los años 90 y probablemente antes. O sea, el expresidente Alfonso López Miquelsen se reunió con los llamados extraditables en Panamá con el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en donde ellos ofrecían una fórmula para entregarse a la justicia y entregar una parte muy importante de sus bienes que decían que en esa época podrían pagar la deuda externa del país. La negociación no fructificó. Esto pasó en el gobierno de Belisario Betancur. Unos años después, tal vez 6 años después, el gobierno del expresidente César Gaviria, que heredaba toda el narcoterrorismo de su antecesor Virgilio Barco, que había visto el país caer miles de personas, empieza una política de sometimiento del cartel de Medellín, de Pablo Escobar y el cartel de Medellín, pero eso básicamente tenía nombre y dedicatoria propia, que era Pablo Escobar. Y 2 personas cuya honestidad está probada, no es que fueran amigos de los narcos ni nada, estaban buscando una solución para esto, que eran el entonces ministro de Justicia, Jaime Giraldo, y el entonces consejero de Paz, que después sería ministro de Defensa, Rafael Pardo.
empiezan a elaborar unos decretos de sometimiento. Esos decretos van y vienen a Medellín y van a través de abogados y de políticos. Y a partir de esos decretos se va componiendo una cosa. Mientras tanto, estaba sesionando la Asamblea Nacional Constituyente. En la Asamblea Nacional Constituyente presentan la iniciativa para prohibir la extradición de nacionales. Al día siguiente que se vota la no extradición de nacionales, Pablo Escobar se entrega en su cárcel de la Catedral, una cárcel de oro, pues. Yo he contado esa historia en un podcast que de pronto vale la pena que ustedes oigan, pero que muestra, digamos, lo relativa que es la percepción de la gente en el tiempo. En el momento en que Pablo Escobar se entregaba y ante la perspectiva de que se acabaran las bombas y el narcoterrorismo pues, en general, la gente, los colombianos, mayoritariamente pensaban que le dieran cualquier cárcel con tal de que pare esto. Y después con el tiempo, o sea, primero tuvieron el precio y después quisieron construir la cárcel alrededor de él, una cosa absurda como no se ha visto en la vida. Con el tiempo Pablo Escobar terminó controlando la cárcel, el perímetro de la cárcel, la brigada que lo cuidaba, todo, y se fugó cuando quisieron trasladarlo sin ningún problema. O sea, salió por la puerta grande caminando y nunca lo pudieron encontrar, o nunca no, lo encontraron tiempo después cuando lo mataron. Pero eso muestra, primero, que había un antecedente de negociación con los narcotraficantes. Después, este podcast se los recomiendo, está en Spotify, ustedes lo pueden ver, se llama Pablo Escobar Escape de la Catedral. Después vino el gobierno de Álvaro Uribe y se sentó a negociar con los narcos en San José de Ralito. Unos narcos que eran paramilitares y otros que eran narcos puros que se habían disfrazado de paramilitares. Allá estaba, por ejemplo, el señor Francisco Javier Zuluaga Lindo, Gordolindo, que de paramilitar no tiene nada, el Tuzo Sierra, que siempre había sido narco, nunca lo vieron empuñando armas, y otros que eran como un híbrido. Por ejemplo, don Berna era el jefe de la oficina de Envigado, el jefe de la terraza, todo, pues... Entonces, todo eso va mostrando que el país sí ha negociado con narcos antes. Ahora, poner la negociación al nivel de las bandas, de los combos, de todo esto, de pronto es una audacia muy grande. El proyecto de ley es interesante. Yo ya me leí con juicio y subrayé los artículos que me parecen más llamativos, pero como les decía, esas leyes no son para los estudiosos del mundo jurídico, ni son para los diplomáticos, ni son para los periodistas, menos. Son para los bandidos. Si ellos no lo encuentran aceptable, pues no va a marchar la paz total. Vamos a ver cuál es el desarrollo de esto en las próximas semanas.